Muchísimas gracias. Les aseguro que después de una exposición tan completa, magistral como la que acaba de realizar Atilio Borón, yo no me siento inhibido, al contrario, me siento profundamente estimulado, a tal punto que probablemente sus reflexiones puedan guiar inevitablemente las mías, de tal manera que si en algún momento no hago una exposición muy completa de la problemática o de los aspectos del control, les pido disculpas, porque Atilio Borón le quería contar una anécdota a él. Hace 20 y pico de años, una tarde llego a la casa de Alfonsín y Alfonsín me dice, mirá, me dice, ¿lo conoces? Sí, le digo, es un escritor, un hombre. Tenés que leer los libros, me dice. Este es el intelectual más inteligente que tenemos acá. Yo me veo con él muy seguido. Era Atilio Borón. Le estoy hablando de hace 20 y pico de años, donde él ya había escrito, aparte de la obra que después él completó. Y también porque hizo algunas reflexiones que me conducen casi inevitablemente a una reflexión casi testimonial, que es, por ejemplo, las referencias que él hizo sobre lo que significó en el momento de la transición aquella decisión de Alfonsín de adoptar determinadas medidas vinculadas al juzgamiento y a clausurar ese ciclo permanente de amnistías y la ausencia, hasta ese momento, del juzgamiento de los crímenes de Estado. Alfonsín inauguró algo novedoso en la historia de la humanidad, que sin duda muchas veces aparece un poco devaluado como consecuencia de las, diríamos, de las vicisitudes propias de nuestra historia institucional, pero sobre eso yo querría hacer algunas breves reflexiones más adelante, porque vamos a cumplir 30 años y yo creo que en la inauguración de esos 30 años o en los cimientos que se expusieron en ese momento tan difícil de nuestra vida institucional, perduran y son los que probablemente sostienen como cimientos donde se ha construido esta democracia todavía imperfecta. Quiero decirles que coincido con sus apreciaciones con respecto al hecho de que hemos avanzado en esta reconstrucción de la democracia más en la realización de los derechos vinculados a la libertad, a las libertades públicas, que a los del bienestar. Me refiero a los derechos económicos y culturales, sociales y culturales. Hemos producido un enorme despegue en el marco institucional, pero todavía registramos un gran retraso en lo que él llamaba, ¿no es cierto?, los dominios del mercado, de las estructuras neoliberales, que al mismo tiempo no solamente tienen una incidencia negativa en lo que podemos llamar los datos macroeconómicos o la distribución del ingreso, sino también estos inciden, sin duda, en la calidad de nuestras instituciones debido precisamente a las formas en que se producen determinadas prácticas que nos alejan de la democracia, sobre todo frente a los principios, el otro componente de lo que podemos llamar desde un enfoque de derechos humanos, la libertad, pero también la igualdad. Y es ahí donde las igualdades en el plano social y económico. Yo les tengo que hablar hoy a ustedes del tema de la auditoría, un poco tentado por estas otras reflexiones. Pero sé que también están los que nos conocen, hay gente de la auditoría, pero también hay alumnos, hay estudiantes, hay intelectuales que han tenido un approach, más que todo desde el punto de vista de las ciencias políticas, y introducir la temática del control y darle actualidad necesariamente me conduce a una reflexión y a una exposición ciertamente un poco esquemática, pero que habilita a que ustedes puedan consultarme y en las respuestas darle un poco más de contenido.
Pero si yo tuviera que entrar de una manera un poco brusca a estas reflexiones, diríamos que la división de poderes como mecanismo de control, de administración y control de la gestión estatal, de quienes tienen por función el manejo del Estado, el poder del Estado, el gobierno del Estado, resultó claramente insuficiente, y esto históricamente se fue complementando con determinadas instituciones, medidas, pero que en los últimos años la complejidad de la vida estatal y sobre todo la complejidad que va a surgir de las relaciones internacionales, casi yo diríamos de la globalización, vamos a ver la emergencia de una pluralidad de instituciones, diríamos, que en forma horizontal se van a ir desarrollando dentro del Estado, y van a ver ustedes que va a aparecer los ombudsman, los defensores del pueblo, las contralorías, las auditorías, que van a tratar de incidir en ese sector, diríamos, las sindicaturas, perdón, también para enumerarlas, en lo que vamos a llamar la administración más regular, más inmediata de los fondos públicos, para utilizar una palabra genérica, pero también en el desempeño estatal. Esto ha sido abonado desde el punto de vista teórico, sobre todo a partir de del desarrollo anglosajón de las teorías de la accountability, para hablar de la responsabilidad de los funcionarios, pero en términos muy concretos, no cabe duda que una democracia bien entendida presupone que el que ejerce las funciones del manejo del Estado y que no solamente está sometido al veredicto electoral de las elecciones, sino que también hay un cuerpo generalizado y cada vez más perfeccionado y más numeroso de funcionarios que también administran, que ejercen funciones públicas y que también están obligados a una rendición de cuenta, y que esa rendición de cuenta no puede ser exclusivamente electoral, sino que además debe ser concreta con respecto al uso de los fondos y al mismo tiempo de la gestión que realizan. Esto es algo que se ha generalizado, y ustedes van a escuchar hablar de accountability vertical, horizontal, y los distintos componentes como herramientas teóricas para poder explicar esta tremenda exigencia de que nadie que tiene una responsabilidad estatal puede ser ajeno a la rendición de cuentas o al control. Y para ese control aparecen distintas modalidades, algunas un tanto más exigentes. Las contralorías van a verificar no solamente cómo se ha ejecutado, cuáles son, diríamos, la regularidad, sino también hasta van a tener capacidad para llevar a cabo determinado poder sancionatorio. De alguna manera van a superar a los tribunales de cuentas en el sentido de que van a tener una mirada también de gestión. La Auditoría General de la Nación, ya yendo a nuestro organismo específico, que va a aparecer en un momento muy particular, donde le hicieron pagar al Tribunal de Cuentas el precio de toda la ineficacia para suprimir el control previo, que yo creo que no es incompatible con un buen control o con una administración eficiente del Estado, y en un momento en el cual el país se preparaba para las recetas neoliberales de menor regulación, menor control, mayor dinámica del empresariado en el manejo de la cosa pública, el Estado chiquito cada vez más chiquito. Pero bueno, fue una construcción normativa de la época que se expresó a través de la ley 2456, que significó un progreso desde el punto de vista del control, en la medida en que introdujo componentes ya no solamente de regularidad, de legalidad, de procedimiento, sino también en lo que concierne ya a la gestión. Y de ahí se pudo progresar hacia formas más complejas que hablan de resultado, de impacto,
y que se van a incorporar dentro de las herramientas de análisis del organismo. Creo que desde el punto de vista del marco institucional, la ley 2456 significó un progreso, pero representó también más fielmente esa concepción liberal de los años en que fue sancionada, en el 93, aunque incorporó componentes muy importantes en lo que hace a la administración financiera y por lo menos al esquema de la presentación, la aprobación y la rendición de cuentas en materia presupuestaria. Y creo que esto probablemente haya sido uno de los elementos importantes que le permitieron al país apoyarse en los momentos de crisis económica con mayor solvencia y no haber terminado en grandes catástrofes. Quiero decirles que, por ejemplo, una cuestión que generalmente no se ha señalado, pero lo que más facilitó la renegociación de la deuda externa en Argentina, a diferencia de lo que pasó con las crisis que se presentaron en los países asiáticos o en Rusia y en otros, fue precisamente la transparencia de la deuda externa, vale decir, el registro de la deuda, más allá de la ilegalidad y de las observaciones que puedan realizarse, pero no cabe ninguna duda que los parámetros que se utilizaron, que se mostraban ostensiblemente, fueron los que facilitaron una renegociación. Y esto lo han puesto de manifiesto no solamente en Argentina, cosas que fueron muy distintas a lo que pasó en Malasia, por ejemplo, lo que pasó en Indonesia, que las crisis se presentaban en momentos en donde no sabían realmente cuáles eran los pasivos. Aquí había sido el fruto de sucesivas negociaciones. Creo que la ley de administración financiera sirvió para eso, pero aún presenta muchas deficiencias a la práctica presupuestaria y sobre eso vamos a tratar de volver en algunos instantes. Pero ya en torno diríamos, al control, a los mecanismos de control, algunas deficiencias intentaron ser corregidas durante la reforma constitucional, que yo creo que ahí sí se le da a la auditoría un perfil de una entidad de fiscalización superior con facultades implícitas o explícitas muchísimo mayores que las que surgían de la propia ley, como es el hecho de que el Congreso tomará en cuenta o hará un análisis del estado de la administración pública a partir de los informes de la auditoría, donde habla de la autonomía financiera, institucional del organismo, donde recoge los principios de independencia que ya invadían el mundo, el horizonte universal, y al mismo tiempo unas facultades importantísimas en la parte final del artículo, donde prácticamente nos confiere una competencia en todo lo que se refiere al manejo donde ha habido fondos públicos y sobre todo las actividades administrativas, inclusive de las otras entidades, como puede ser el Parlamento, etc. Yo creo que ahí esta concepción nueva de la Constitución, que de alguna manera expresa y deposita en la oposición lo principal del control, o por lo menos intenta traducir la idea dominante de que quien gana gobierna y quien pierde controla, y que se expresa también en el hecho de que el presidente de la auditoría tenga que ser un representante, una persona nombrada por el partido de oposición con mayoría parlamentaria, está hablando del nuevo rol que la Constitución le confiere, diríamos, a una expresión que ya tiene rango constitucional, porque anteriormente los partidos políticos, etcétera, no la tenían, y ahora, acompañando ese principio, da la idea de que no es un representante en el sentido de un político, sino que la oposición está en mejores condiciones de poder controlar lo que es una gestión en la cual no está comprometida su propio desempeño. De ahí entonces que se va a consolidar ya esta idea, y es cierto que en contraste con lo que preveía la ley, que de alguna manera garantiza, diríamos, a las mayorías parlamentarias el control
en principio del organismo de dirección, que se traduce en el hecho, en la composición propia del colegio, la Constitución tiende a corregir esto y creo que apoyándonos en el aporte de la Constitución nos ha permitido avanzar institucionalmente en cuestiones que de lo contrario podrían y fueron en su momento un tanto, diríamos, conflictivas. Lo digo esto porque es innegable, la Constitución está ahí, está escrita y dice que lo que dice, y al mismo tiempo dice además que el Congreso deberá sancionar una ley que adecue el funcionamiento de la auditoría que se crea con la Constitución a ese nuevo marco, con lo cual está indicando que lo que espera es una regulación muy concreta a la luz de los nuevos principios que se incorporan constitucionales. Esto no lo ha hecho el Congreso, probablemente no lo hará por un tiempo, pero esto no implica que la Constitución no haya alumbrado gran parte de la expansión de nuestra actividad de control. Entonces, esto sirva simplemente como prolegómeno para decirles que quiero hablarles dos palabras sobre lo que hacemos, lo que vemos, y al mismo tiempo, y cuando digo lo que vemos, es para ejemplificar. Y voy a tratar de ejemplificar a partir de esta exposición que me precedió y que habla de algunas cuestiones estructurales del Estado y cómo nosotros las vemos. Aquí Atilio Borón nos hablaba con mucha insistencia sobre el problema de un país que se ha distorsionado como consecuencia de un sistema impositivo regresivo, y esto implícitamente de un mecanismo de coparticipación que estaría dañando no solamente los aspectos distributivos, sino también los aspectos de la equidad en la distribución ya federal de los recursos. Bueno, nosotros lo que vemos a través de nuestros informes de auditoría es que en esto existe una enorme distorsión y que está dada no solamente por la situación específica de la coparticipación o del problema impositivo de recaudación, sino también una práctica parlamentaria en donde nosotros nos encontramos que uno es el presupuesto que se aprueba y otro es el presupuesto que se ejecuta. Imagínense, difícilmente uno puede pensar que un país pudo tener en el 2009, a no sé cuántos años de superada en principio la emergencia económica, la relación presupuesto aprobado y ejecutado era de un 30% superior, diríamos, una distorsión, y esto le había permitido al Ejecutivo una ejecución muchísimo más discrecional, sea recurriendo a los mecanismos clásicos de los superpoderes, de los DNU, pero también a una subvaluación del crecimiento y también de la inflación, con lo cual la disponibilidad presupuestaria era mayor y no hay ningún mecanismo parlamentario que permita corregir y redistribuir o participar en los criterios de redistribución. Entonces esto, claro, se traduce también en, si uno mira el mapa político del país, va a ver que hay preferencias, va a ver que hay una orientación diríamos, en ese flujo de transferencias que se va a hacer desde el Estado. Vamos a ver otra distorsión todavía mayor, que es la circunstancia de que las transferencias que identificamos como las coparticipables son obligatorias, tienen un porcentaje, son por ley, pero las discrecionales van a tener un crecimiento exponencial, y si hablamos de discrecionales vamos a ver que ahí también el Ejecutivo va a tener una enorme capacidad para poderlas distribuir. Cuando auditamos y preguntamos cómo se distribuyen y por qué se distribuyen a favor de determinadas provincias y no en beneficio de otras, si es de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas o de acuerdo a determinados criterios, nos dicen simplemente según demanda. Esto no es propio de una tienda, pero no es propio de un acuerdo, diríamos, de un mecanismo, un resorte presupuestario. Bueno, aquí nosotros vemos, y que ha tenido enormes consecuencias, ha tenido, y sin duda, las ha tenido también electorales y políticas. Bueno, nosotros vemos esas cosas, las decimos, y vemos también otras cuestiones muy importantes como ha sido la problemática energética.
la problemática energética, nosotros cuando vemos el mapa de lo que fue el autoabastecimiento al cual llegamos con Alfonsín, que se mantuvo de alguna manera unos años con posterioridad, la curva descendiente de las reservas es tan acelerada que vamos a pasar del autoabastecimiento, inclusive de la exportación de algunos de los rubros, como el tema del gas, para diríamos, un déficit energético que va a superar los 13.000 millones de dólares, con lo cual tiene un enorme impacto. Ustedes miran, pero ustedes qué tienen que ver. Y tenemos mucho que ver, ¿saben por qué? Porque nosotros ya decíamos en el 2003-2004 que no es posible que el país se mantenga con un canon petrolero que era realmente regresivo y que no significaba ningún estímulo, sino por el contrario, para las inversiones, sino para la no exploración. Ustedes saben que al atribuirse una concesión petrolera hay también un área que se reserva para exploración y la empresa paga un canon por esa exploración, es decir, con la finalidad de que la empresa explore, si lo descubre, nuevos pozos, pasa a la explotación y no paga más el canon. Entonces el canon es muy importante para que alguien, en vez de extraer solamente, que fue lo que pasó en nuestro país, también explore, que fue lo que no se hizo y lo que fue agotando nuestros recursos. Pero también hemos dicho, y seguramente esto tiene mucha actualidad, que resulta sorprendente que en el momento en que el país decide la privatización, que creo que fue, no olvidemos que fue era la empresa de Estado más importante de América Latina, estaba valorada en 17.000 millones, se vendió en principio en 10.000 millones, pero esa venta, no aparece registrada en las cuentas de inversión del 94 y 95, con lo cual tenemos ahí un déficit de cerca de 4.000, 5.000 millones, o de 10, no sabemos muy bien, porque esa cuenta nunca se aprobó, pero cuando nosotros no la hemos observado desde el comienzo, para decirles que pero cuando se privatiza hay una cláusula que dice que la Auditoría General de la Nación no puede seguirla auditando por tratarse de una empresa privada con una serie de criterios que la excluyen del sector público nacional. A pesar de eso, nosotros la auditamos por lo menos la política energética y podemos llegar, pero decíamos, no puede ser esto que decía Tilio Borón, no puede ser que nosotros estemos a las declaraciones juradas sobre las reservas, el nivel de reservas de las propias empresas que explotan, porque un día nos van a decir que las reservas disminuyeron, aumentaron, etcétera, pueden tener una falta de transparencia y el Estado está totalmente vulnerable e indefenso. Y sin embargo, lo planteábamos, lo cuestionábamos en el 2004-2005 y el país un día se despertó con que Repsol anunció en Nueva York que las reservas habían disminuido un 25%, porque ahí sí tenían que rendir cuentas y como nosotros no la podíamos auditar directamente a la empresa ni auditar las reservas, nos vimos con esa desagradable sorpresa que nosotros habíamos podido señalar con anterioridad. Entonces, y decimos que se toma como disposición la reestatización o la expropiación de las acciones y sin embargo contiene una cláusula en esta reestatización o esta expropiación de las acciones, la mayoría es poder estatal, con lo cual automáticamente por la ley de administración financiera nosotros tendríamos que auditarla. Y hay una cláusula que nos excluye expresamente. Yo creo que nos excluye la ley, pero no nos puede excluir la Constitución, de acuerdo al derecho constitucional que tenemos. Esto es un problema muy, muy grave, porque eso es lo que explica por qué hay todos estos acuerdos cuestionables. Nosotros tenemos que auditarla, así como auditamos Aerolíneas cuando volvió, luego de la expropiación de las acciones, de la iniciación del proceso, donde nos pidieron que actuáramos. Y recuerden ustedes que cuando nosotros nos presentamos, cuando la empresa se presentó ante el Congreso, dijo que tenía un patrimonio neto positivo de 100 millones y cuando supieron que nosotros íbamos a auditarla, porque la ley, el proyecto de ley decía que nosotros íbamos a hacerlo, cuando se presentaron en el Senado, dijeron que tenían un patrimonio neto negativo de 50 millones, con lo cual
en menos de 15 días hubo un ajuste sobre el patrimonio de 150, pero cuando nosotros terminamos la auditoría había un patrimonio neto negativo, comprobamos, de casi 3.000 millones. Este aporte que la auditoría le hizo al Estado argentino, al pueblo, no aparece reflejado para nada cuando se nos excluye de forma arbitraria e inconstitucional de nuestras funciones dentro de la, en el caso de YPF. Esto es, y de alguna manera las consecuencias de esta exclusión no solamente son jurídicas, son políticas, son económicas y van a traer, sin duda, consecuencias aún más graves. Fíjense que los argumentos en el planteo de Repsol frente al CIADI se sirven hoy el gobierno argentino de nuestros informes y se priva en el caso de YPF inexplicablemente del aporte que podríamos nosotros darle a través de una radiografía objetiva en defensa del interés nacional. Yo creo que ustedes conocen bien lo que hemos comprobado y la actuación de la auditoría en materia de los servicios públicos, que es una de las áreas también más sensibles y en las cuales nuestra contribución ha sido tangible en la medida en que han anticipado situaciones que posteriormente van a tener un desarrollo, un desenlace trágico. Pero lo importante en nuestros informes no apunta solamente a los aspectos técnicos, porque nuestros profesional es calificado y ha demostrado a lo largo de la historia ocupar un lugar de credibilidad creciente, sino también en el hecho de que nosotros podemos hacer una lectura y una descripción del comportamiento de los agentes estatales y empresariales en materia de las concesiones en los servicios públicos, y vamos a ver cómo se fue generando en materia ferroviaria lo que en los primeros años fue un desmantelamiento, en los últimos 10 años fue también una forma, una operatoria basada en los subsidios y en una situación de una ausencia de rendición de cuentas que hacía que nosotros, por más que insistíamos que el Estado no podía seguir prestando, entregando subsidios de una manera tan liberal, sin rendición de cuentas, sin examen del impacto que habían tenido y si habían sido o no afectados a los recursos para los cuales tenían que ser destinados, y de esa manera se estaba fomentando una cultura del incumplimiento, porque mientras más el Estado daba, más se incumplían las empresas y se daba lugar a una serie de distorsiones que nosotros señalábamos, como fue el caso concreto, el caso de Jaime, que era el responsable del otorgamiento de esos subsidios y que nunca aplicó una multa a las empresas que, por el contrario, tenían una actitud también muy generosa, donde había probables prebendas evidentes como respuesta a los ingentes subsidios que se le otorgaban. Bueno, todo esto fueron la base por la cual, cuando se produjo el accidente, el juez pudo a la semana tomar una serie de disposiciones en las cuales algunos personal, tanto empresarial como funcional, no pudiera abandonar el país, y hoy la pieza de acusación central es precisamente nuestros informes de auditoría. Yo les diría simplemente que estas cosas que yo trato de contarles en una apretadísima síntesis no hubiesen podido tener el impacto que han tenido si nosotros no hubiéramos tenido una política clara hacia la sociedad, demostrar lo que hacemos, que la gente entienda que lo que nosotros estamos haciendo tiene mucho que ver con la defensa de sus propios intereses. Y también teníamos que mostrarle a la sociedad y demostrarnos a nosotros mismos que contamos con un staff de profesionales que sabía defender con objetividad el interés de la ciudadanía, el interés nacional, y eso fue creciente. Y al mismo tiempo, en devolución, sabemos que cada uno de nosotros que participamos en la auditoría ya somos cada vez más conscientes que formamos parte de una familia que dice algo a la sociedad. Y lo que le dice hoy a la sociedad son cosas generalmente buenas, pero que son el fruto también de un notorio y verificable esfuerzo. Yo no quiero terminar sin decirles que, y les tomo solo 2 minutos, que
así como iniciamos la reflexión con la exposición de Atilio Borón, que me parece que es un hombre que ha acompañado con su pensamiento las reflexiones, a mí me tocó una etapa muy compleja de mi vida. Yo fui una persona que vivió el exilio muy joven, regresé al país también siendo todavía muy joven y tuve el privilegio, el honor, la circunstancia de que Alfonsín me designara embajador responsable de los derechos humanos. Tenía 34 años, 35 años. Tenía que dar instrucciones a embajadores de 60, 70, pero nunca tuve ninguna dificultad porque el mensaje en aquel momento era construir una senda, una vía de regreso al mundo de donde habíamos sido expulsados precisamente porque habíamos llevado adelante prácticas de terrorismo de Estado y habíamos exportado al mundo la célebre metodología de las desapariciones forzadas de personas. Pero a mí me interesa reivindicar algo que no lo vamos a poder hacer acá, pero van a ser 30 años en que se inició aquel proceso. Y yo querría traerles 2 o 3 flash y decirles, era muy difícil en aquel entonces plantearse la posibilidad de iniciar el proceso democrático y al mismo tiempo juzgar. Iniciar el proceso democrático porque este país estaba, este continente contaminado de dictaduras. Piensen ustedes en Pinochet, pero no en el Pinochet que se fue, 10 años antes. El poder, piensen en Stroessner, piensen en la dictadura uruguaya, piensen en Bolivia. ¿Qué iba a germinar en un país como Argentina, que antes del golpe de Estado había vivido los rasgos más desgarrantes de esa democracia violenta, que hoy alguien la describe como viva la sangre? ¿Quién podía confiar después de un golpe de Estado, donde la verdad, y digamos una palabra un poco brusca, la sangre estaba demasiado fresca, porque los que habían cometido esos crímenes lo habían hecho detentando un poder de vida o muerte sobre el destino de la gente? Entonces, haber podido creer de que era posible la democracia se expresó muy claramente cuando Alfonsín dijo: yo voy a derogar la ley de autoamnistía, que clausuraba toda investigación, y creó la CONADEP. Y la CONADEP fue probablemente la construcción improvisada, sin duda, más importante, porque significó que íbamos a conocer la suerte de las personas desaparecidas. Inauguramos en el mundo la práctica de las comisiones de la verdad. No había habido ninguna antes, y menos para crímenes de Estado. Y hoy no queda lugar en el mundo que salió de un conflicto armado, de una crisis, de una dictadura, que no haya y que haya practicado las comisiones de la verdad, que no haya tomado como modelo aquel sistema tan precario, tan improvisado, pero que nos permitió la reconstrucción de hechos que después fueron analizados por una junta militar, por una justicia que juzgó a perpetuidad los crímenes que habían cometido. Y les puedo decir que después de eso fue difícil sostener los juzgamientos. Fue muy difícil, porque tuvimos levantamientos, tuvimos muchos paros, tuvimos una situación. ¿Recuerdan ustedes los intentos? Tuvimos que declarar el estado de sitio por las bombas en las escuelas, las amenazas. Tuvimos situaciones muy, muy difíciles. Pero les puedo decir que en el fondo, y cuando al final del gobierno de Alfonsín todavía seguía defendiendo los juzgamientos, tienen que saber ustedes que hubo indultos de Menem, y tienen que conocer a quiénes indultó, porque se indultaron a los militares que todavía iban a ser juzgados porque no habían sido abarcados por las leyes, pero también a los que habíamos juzgado. Y nos había costado sangre, sudor y lágrimas juzgar a esa gente y durante 6 años mantenerlas. Y también a todos los que habían intentado los golpes de Estado y arrancarnos esas leyes. A esos también se los indultó, eran 300 y pico. Entonces, cuando vemos la historia de la lucha contra la impunidad en la Argentina, tenemos que permitirnos
y mirar más allá de algo muy importante, que fue alguien que ordenó a un militar a descolgar un cuadro. Pero no porque a partir de ahí se hicieron muchas cosas que nosotros aplaudimos y por las cuales luchamos, podemos olvidar que antes se llevaron adelante esfuerzos que marcaron una cosa inédita en nuestro país. No volvíamos más al ciclo eterno de la impunidad, pero también tratábamos de sentar, y en esto me transformo en actor de ese momento, de una construcción plural de la democracia, que por lo menos se pudiera entender que quien presidía no iba solo por el poder y por ganar la elección siguiente. Era importante demostrar que hasta se podía perder frente a otro adversario democrático. Alfonsín me decía: Leandro, tenemos que buscar los mejores peronistas para nombrar los embajadores, porque eso de que somos derechos y humanos tenemos que demostrárselo al mundo. Y así nombramos a Cámpora, nombramos embajadores en Ginebra, en Suecia, en fin, tratamos de reconstruir y regresar al mundo. Lo único que les puedo decir es que había que ser fanáticamente democrático, creer profundamente para iniciar una etapa como la que se inició. Por eso que yo termino con una reflexión. Cuando Alfonsín tomó el gobierno ese día, una persona, un gran escritor, Carlos Fuentes, le preguntó a Alfonsín y le dijo, venía a hacerle un reportaje para el New York Times. Y le dice: Alfonsín, ¿cuál es su principal sueño? Alfonsín le contestó muy espontáneamente, le dijo: terminar mi mandato, el mandato constitucional. Alfonsín, recordarán todos, vivió esos 6 años, casi esos 6 años, y tuvo que entregar el mandato un tiempo antes, unos meses antes, pero se lo entregó a otro gobierno legalmente elegido. Se encuentra ya nuevamente con Carlos Fuentes, que ya era su amigo entrañable, y también para hacerle otra entrevista a los pocos meses que él había dejado el gobierno, y le dice: Raúl, quiero hacerte otra pregunta. Cuando iniciamos, ya que no se cumplió aquel anhelo, aquel sueño tuyo, le dice, del mandato, dice, ¿te queda alguno? ¿Hay algo? Y Alfonsín le dijo: pero claro, con la misma ingenuidad y con la misma frescura que le había dicho el primer día, claro, democracia para siempre. Van a ser 30 años y yo quería recordarlo. Muchas gracias.